Hola amigos, sean todos bienvenidos a su podcast Buena Tierra. Mi nombre es Anderson Gironza y este es el episodio número 2. Y hoy me acompañan tres personas muy especiales. Aquí pueden ver a Carito, aquí a mi lado. Carito, bienvenido. Hola, buenas. También está mi pastor, el pastor Giovanni. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Ander. Saludo para todos y cada uno de los que nos ven en esta hora. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, pastor. Y alguien muy especial también, mi pastora, la pastora Ángela. Pastora Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Anderson. Bendiciones para todos. Amén. Y bueno, les recuerdo, la vez pasada o en el episodio pasado, que si no lo han visto, los invito a que lo vean, estamos hablando sobre los tipos de tierra. ¿Qué es ser buena tierra? ¿Qué es un tipo de tierra de piedra que tiene espinos? E ir mirando en qué tipo de tierra nos ubicamos. Y está muy buenísimo, así que los invito a vérselo para que ahora también puedan ver este. Y hoy vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué les parece si leemos en Gálatas 5:22? Y ahí les doy un espacecito a cada uno de ustedes para que nos compartan acerca de los frutos del Espíritu. ¿Vale? Listo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos. Bueno, aquí está en una versión, ahorita la acomodo, pero esos son los frutos del Espíritu. Y vamos a comentar, eh, ya que vimos los tipos de tierra que somos, y si somos buena tierra, la idea es que esa buena tierra también dé fruto, ¿cierto? Entonces, vamos a comentar cómo nosotros hemos sido buena tierra para dar el primer fruto del Espíritu. Y bueno, hablando de los frutos del Espíritu, ahora me llega que dice más el fruto del Espíritu, ¿cierto? No dice los. Y yo lo veía desde esta manera y es que, por ejemplo, una piña es una fruta que está compuesta por cada ojito es una Semilla. frutica, es una frutica, es un fruto. Lo mismo pasa con la fresa, lo mismo pasa con otras frutas. Y el pastor en estos días también le comentaba y él lo veía como un racimo de uvas, ¿cierto, pastor? Un racimo de uvas donde cada uva puede representar un fruto. Y así las uvas también son un fruto. Entonces, el primer fruto que aparece, y creo que es como el principal o el más importante, es el fruto del amor. ¿Cómo nosotros hemos hecho para dar frutos de amor? ¿A quién le gustaría compartir? ¿Cómo hemos hecho para dar frutos de amor? Carito. Bueno, retrocediendo un poco, Anderson, se me viene a la mente con respecto hablabas de una fruta que está compuesta por varias partecitas, semillas, y también lo veo como una naranja o como una mandarina, ¿cierto? Es el fruto del amor, pero ese fruto brota otros frutos muy interesantes. Entonces, cada partecita de esa mandarina puede ser un fruto, puede ser la bondad, puede ser la paz, puede ser el gozo. Cada cosita. Ca- ¿Cómo se le Exactamente. dice eso? No tengo el nombre, pero Ujú. Cada sección puede sí, ser cada porque ella tiene sección. unas secciones. Ujú. Entonces, esa fruta conforma todos esos frutos. También en una planta lo podemos ver, siendo el amor la raíz, puede ser la raíz de la planta, puede ser esa que sostiene a toda esa planta, ¿cierto? Y esa planta empieza a dar frutos. Entonces, ¿cómo he podido ver yo reflejado el fruto del amor en mi vida y brindárselo a otras personas? Bueno, me encanta una frase tuya y que la he puesto en práctica y es
ver de otros Creer. lo mejor. El amor cree lo mejor de los demás, ¿cierto? Entonces, he puesto en práctica y me ha ayudado mucho no ver los defectos y Sí. cuestionar y como acusar, ¿si me entiendes? Sino ver la raíz también de esa acción y poder brindar amor y llevarlos también a conocer ese fruto especial que el Señor ha puesto en nosotros. Así es, como dice Carito, pues yo también pienso, pues desde mi experiencia, el amor empieza aquí pues hablando la palabra sobre el fruto del Espíritu Santo, iniciando con el amor. El amor es la esencia de lo que es Dios. Y Dios mostró su amor para con nosotros cuando entregó a su Hijo por causa de nosotros. Ujú. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, amábamos, pero amábamos de una manera diferente. El amor era egoísta. Ahora el amor que nosotros tenemos, que es el amor de Dios, que es un amor que no tiene egoísmo, que es paciente, que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese mismo amor lo transmitimos y también lo simbolizo como ese gajito de uvas que en sí es uva, pero tiene varias Fruticas, fruticas. sí. Sí, podemos compartirla. Entonces, el amor que Dios nos dio es para compartirlo. Es para compartirlo. Es un amor que no espera nunca nada a cambio del otro. Damos sin esperar un favor, sin esperar una recompensa, porque Dios nos ama y nos ha enseñado ese tipo de amor. Entonces, pues, desde la práctica, yo lo veo así. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carolina, que tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Con Dios no ve gracia, lo sí. malo de nosotros, porque si Dios viera lo malo de nosotros, no hubiéramos tenido oportunidad Ninguno, sí. de ser salvos, no hubiéramos tenido la oportunidad de poder ser hoy llamados hijos de Dios, porque la misma escritura dice que no hay nadie bueno. Dios miró la tierra y no había nadie bueno. Así es. ¿Sí? Entonces, su amor hizo ver lo bueno de nosotros, ver esas características buenas que tenemos como seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a ver a las personas igual así. Aunque tengan defectos, no juzgarlo por sus defectos, sino ver lo bueno y escoger lo bueno de ellos. Así es. Y por eso, por esa bondad, darle también nosotros amor. Y es que yo veo que el amor lo pone de primero, la escritura lo pone de primero, y es ese fruto que nosotros tenemos al recibir a Jesús. Dios es amor, dice la escritura, ¿cierto? Y si tenemos a Dios, todos los demás frutos van a ir fluyendo. Entonces, Así yo es. tenía ese choque primero, ¿por qué lo puso de primero? O sea, es el mayor fruto, sino el más importante. La Biblia dice, está la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de esto es el amor. Y aquí lo pone como un fruto y lo pone de primero. Y es porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, los demás frutos Así es. pueden. Los demás Eh, frutos van a surgir. Pastor, ¿quiere decir algo? Pastor, Gracias, Anderson. Bueno, creo que una buena forma de explicar por qué pone el amor de primero ujú, es tener en cuenta que el fruto del Espíritu son cualidades de Cristo en nosotros. El fruto del ok, Espíritu, en síntesis, lo que hace es reflejar la vida de Cristo en los hijos de Dios, en los creyentes. Y la Biblia enseña que Cristo es amor, Dios es amor. Dios es amor, Hay un sí. versículo muy importante no solo para hacer evangelismo, sino para entender la esencia del evangelio, y es Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios Como, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice también, Juan, el mismo Juan, en sus cartas dice que Dios es amor, no dice que él tiene amor, sino que él es amor. Y al ser el fruto del Espíritu Santo, que ya bien lo explicaste, lo explicaron con varios ejemplos, el fruto del Espíritu son cualidades de Cristo reflejadas en nosotros. Siendo Cristo amor, el primer fruto que debe evidenciarse en nosotros, la primera cualidad de Cristo que debe evidenciarse en los hijos de Dios es precisamente el amor. Y desde esa perspectiva es importante, Anderson, Carolina y Amor, recordar que el amor es desafiante. Alguien escribió en una ocasión, y esto me quedó muy grabado en el corazón, que el vocablo más desafiante de todas las lenguas, de todos los idiomas, es el amor. Porque en cualquier lengua en la que
menciones amor, te desafía a una acción. Alguien dijo también que amar es más que un sentimiento, es una Totalmente, decisión, una determinación. Y fue totalmente. precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, vino con una misión y fue redimirnos, reconciliarnos con Dios, que tuviéramos perdón de nuestros pecados, que fuéramos libres de la condenación eterna a la cual el pecado nos iba a llevar, y todo eso lo hizo por amor. Ahora, quienes amamos a Dios, quienes hemos conocido el amor de Dios, estamos desafiados también, entonces, no solo a expresar en nuestra vida diaria el amor del Señor, sino eh, a llevarlo a la práctica Así es. desde cualquier entorno Dar de social. gracia lo que de gracia hemos recibido. Totalmente. Y es ese amor de Jesús. Entonces, siguiendo con los frutos, y quería resaltar esto antes que no lo resalté, y es que son frutos, nosotros tenemos que darlos, tenemos que expresarlos. Eh, de nosotros deben salir esos frutos, ¿no? O sea, no puede un árbol de limón dar frutos, otros tipos de frutos. Si somos hijos de Dios, debemos dar los frutos de Dios, Así del es. Espíritu. Así es. Y mira qué interesante que acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Acabas de hablar del aspecto naturaleza. Cada fruto produce según su naturaleza. El árbol de limones da limones, el árbol de manzanos da manzanas, la planta de maíz produce maíz porque toda semilla produce de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Pero el otro aspecto importante que acabas de mencionar es que son frutos y los frutos se evidencian, se notan. Y precisamente aquí en nuestra región, aquí en Colombia, eh, nosotros estamos en la costa Caribe y los frutos que hay acá pues son frutos tropicales. Y ahorita precisamente estamos en pleno tiempo de cosecha de mangos. Jugo de mango. Y en cualquier Mango de todo parte, tipo. de toda clase de mangos, de Sí. toda clase, de todo tipo. Y en cualquier parte donde hay un árbol de mango, en este momento se evidencia que estamos en temporada de mangos porque tienen frutos, Bien de sandías. porque tienen frutos, y también de sandías. Gracias, amor, por recordar eso. Entonces, esos dos aspectos que acabas de mencionar con respecto a los frutos es muy importante porque el Señor dijo, hablando de naturaleza, la naturaleza de los hijos de Dios es dar frutos dignos de hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. O sea, habrá la evidencia en ellos de que son hijos de Dios cuando vean sus frutos. Pero la otra parte también, el dar frutos consecuentemente con nuestra naturaleza. Entonces, precisamente por eso vemos que en los 9 frutos, o en las 9 cualidades de Cristo en nosotros, que es el fruto del Espíritu, encontramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque es precisamente las cualidades de Cristo reflejadas en nosotros, y es el fruto que debe fluir naturalmente de nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. Yo también quisiera agregar algo, una experiencia que tuve haciendo un estudio bíblico basado en el tema del fruto, porque la palabra del Señor enseña que es el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, los tiene el Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador, dice la Escritura, nos enseña que somos sellados, que esa es la garantía de saber de que somos hechos hijos de Dios a través del sello del Espíritu Santo. Por ende, toda persona que ha nacido de nuevo debe desarrollar los frutos. No es que los va a pedir, no es que los va a buscar, es que ya están en esa persona porque el Espíritu Santo está habitando en ese nuevo creyente, ¿verdad? Y recuerdo que en esa experiencia yo siempre le decía al Señor, me cuesta ser paciente. Ayúdame a ser paciente. Y Dios me hablaba a través de ese estudio y me decía, ya yo te di paciencia, no me pidas paciencia. Tú tienes la paciencia, tienes que desarrollar la paciencia. Entonces, cada uno de esos frutos que el Espíritu Santo
es en sí, es la esencia del Espíritu Santo. Él es amor, Él es gozo, Él es paciencia, Él es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice la Escritura que no hay ley. No hay ley. Debemos desarrollarla nosotros. Nosotros debemos desarrollar el amor que ya Dios colocó en nosotros por medio del Espíritu, la fe, la mansedumbre, la paciencia, la bondad. Cada uno de esos 9 frutos del Amén, amén. Espíritu. Entonces, muchas veces luchamos con este tema. Es que yo no sé por qué no soy misericordioso, por qué no soy paciente, por qué no me falta fe, Quiere que el Señor porque se la ponga y ya, pero en realidad ahí es que desarrollarlo. desarrollarlo. Y Dios mismo nos va a Así ayudar es, a desarrollar cada uno de esos frutos. así es. Y, Carito, cuéntanos. Quiero continuar aquí con lo que mis pastores estaban hablando. Y es que el fruto del Espíritu, o sea, ¿cómo podemos nosotros desarrollar ese fruto, esos frutos del Espíritu Santo? Y es en esa comunión con Él mismo, ¿cierto? Es en la comunión con Él, porque se me viene a la mente la vid y los pámpanos, ¿cierto? Que dice que De hecho, separados, un poquito porque ahorita voy a hablar, pero sí. separados de Él nada Nada podemos, podemos ¿cierto? Exacto. Él es la Eso vid, nosotros los está pámpanos. en Juan 15, creo que, me corrige, pastor. Sí, Juan Sí, 15, claro en que Juan sí. 15, donde habla de la vid y los pámpanos. Entonces, o sea, debemos estar cerca en esa comunión con el Espíritu para que esos frutos, ese fruto se pueda ir desarrollando, ese fruto podamos mirarlo. Y como decías tú, no es que se nos va, coge, aquí está la paciencia, aquí está el amor. Es un proceso que vamos a vivir y en medio del proceso es que vamos a mirar si verdaderamente tenemos el gozo del Señor. Claro, y desarrollamos esos frutos a través de cada experiencia que Dios permite, que cada hijo de Dios experimente en su diario vivir. Cuando tenemos situaciones, digamos, de salud, ahí tenemos que desarrollar fe, o un problema financiero, de pronto se cierran las puertas, ahí desarrollamos fe. Así es. Aprendemos a depender de Dios, a tener esa fe. En el amor, cuando necesitamos amar a aquellas personas que nos hacen la vida de cuadrito, pero necesitamos Allí aprender es a donde amarlas. Ahí es desarrollamos donde el amor desarrollamos el amor. y Por eso, merecido que hemos recibido nosotros también, ¿cierto? por eso el Señor nos pone ese tipo de personas para enseñarnos a desarrollar en Así es. cada una de esas áreas de nuestras vidas los frutos del Espíritu. Así es, así es. Y quiero ir por cada uno, así que vamos a tratar de ser más, más breve. Pero sí, la idea es esa. Como decía Carito, y quiero resaltar eso y con eso continúa el siguiente fruto, es la base para nosotros dar frutos, primero es estar en esa rama, en ese Ujú. pámpano que es Jesús. En Jesús es que vamos a empezar a dar los frutos. Así es. Si quieres dar frutos sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin orar, no vas a dar frutos. Debes estar afirmado en Jesús y en comunión Así con es. Dios para poder dar los frutos. Entonces, el siguiente fruto es el del gozo. Y pensaba de pronto en situaciones en las cuales uno no puede expresar tanto gozo, cuando está pasando por alguna prueba, cuando está pasando algo difícil, escasez, salud. Entonces, ¿cómo uno sentirse gozoso en un tiempo difícil? ¿Cómo uno, eh, y lo hemos visto aquí en la iglesia, cómo algunas familias están enfrentando un duelo, pero otros están celebrando que tuvieron un trabajo, que están cumpliendo años. Entonces, la Biblia nos manda, Jesús nos manda a que nos gocemos con quien se goza y que lloren también con quienes se lloran. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese fruto del gozo? Ok, bueno, Anderson, creo que lo planteaste desde la perspectiva que la Biblia precisamente lo menciona. Y hay que tener en cuenta que el gozo, el que nos habla la Biblia, si quisiéramos definirlo en palabras muy actuales, muy contemporáneas, el gozo es la alegría de Dios en nosotros. Eso es gozo, es la alegría de Dios en nosotros. Pero la Biblia también nos enseña implícitamente que el gozo no depende de la circunstancia, no depende del momento en el que nos encontremos, de cuánto tengamos en el bolsillo, de cuán favorables sean las situaciones.
el gozo debe estar permanentemente en nosotros porque no es circunstancial, no es eventual, es precisamente la alegría que produce en nosotros el tener la certeza, la seguridad de que vivamos lo que vivamos, pasemos por donde pasemos, el Señor está con nosotros. Y como el apóstol Pablo lo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién ¿Quién contra contra nosotros? nosotros? Y hablando de esto, mira que hay una carta del apóstol Pablo precisamente, cuyo tema central, cuyo tema principal es el gozo. Y es la carta escrita por Pablo a los filipenses. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses estando preso. Ya estaba preso en Roma, se encontraba solo porque posteriormente él le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Había estado enfrentando no solo la prueba de la cárcel por predicar al Señor Jesucristo, sino que había estado enfrentando soledad. Algunos hablan inclusive de que había estado enfermo, como él lo expresa. Pablo le dice a los filipenses que cuando él cayó preso y fue llevado a Roma preso, dice que ninguna de las demás iglesias participó con él en razón de dar. Quiere decir que Tremendo. algunas, porque no podían tal vez, o porque sencillamente se olvidaron del apóstol, dejaron de darle, de ayudarle. Entonces, escribir una carta y motivar a sus destinatarios a que se gocen, siendo que el autor de esa Tremendo. carta está preso, define muy claramente lo que es el gozo en nosotros como fruto del Espíritu. No depende de las circunstancias, sino que tiene que ver con tener la certeza, la seguridad de que el Señor está de nuestro lado, y si Él está de nuestro lado, no hay circunstancia que enfrentemos que nos pueda apagar ese gozo. Tremendo. Y es que esta vida también es pasajera, ¿cierto? Eh, Me viene a la mente, creo que se llama Julio Melgar, Sí, que, que Dios se lo quiso llevar mediante una enfermedad, ¿cierto? Y él se deterioró mucho, su cuerpo, no podía física. cantar y aún así hacía el esfuerzo y cantaba y él decía que ese sufrimiento es pasajero. Y yo decía, pasajero, o sea, es fuerte lo que estaba viviendo, pero el Señor le daba gozo en su corazón. Él había desarrollado ese fruto o tal vez ahí lo desarrolló mucho más y ver la convicción de él de que ese sufrimiento es pasajero, así como él lo decía con tanta calma que a uno le cuesta creer, pero viendo ese fruto en él, sabemos que nos podemos gozar en el Señor porque la vida eterna es eterna, de hecho. Hacían una comparación donde lo que hemos vivido es un pedacito chiquito. Si fuera una línea, fuera algo muy cortica para todo lo inmenso de la vida que viene más allá después de morir y habiendo recibido a Jesús en el corazón. Entonces, tener ese gozo es esa plena certeza de que este tiempo es pasajero, de que lo que viene está mucho mejor. Sí, Carito. Bueno, quiero aportar algo ahí con respecto al gozo y es creer y tener presente las promesas que Dios nos ha hecho para poder mantener el gozo del Señor. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero Él ya ha vencido por cada uno de nosotros. Entonces, tener presente las promesas que el Señor nos ha entregado a cada uno nos permite tener el gozo del Señor, saber que vamos a pasar por las aguas y no nos vamos a ahogar, que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Entonces, recordar todas esas promesas hermosas que el Señor nos ha hecho a cada uno a través de su palabra, nos permite mantener ese gozo vivo ahí y poder disfrutar de todo lo que el Señor nos permita en esta tierra pasajera. Sí, yo también Sí. quiero aportar algo. Yo pienso que también un punto clave para mantener el gozo es creer lo que la palabra dice, como decía Caro. Hay un texto que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y recordaba también esa carta de Santiago cuando dice, hermanos míos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice por sumo gozo. Me llama la atención porque lo pone por algo muy
muy importante. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pienso que ninguno de los frutos lo podemos desarrollar si no se contrapone con lo que dice. Es Ujú. chévere estar gozoso cuando yo tengo algo que Cuando hay quiero motivos y no para sufro, estar gozoso, ¿cierto? exacto. Es chéverísimo, pero es mucho más valioso y creo que para Dios es mucho más valioso cuando yo tengo algo por medio de la prueba, por medio del sufrimiento. Y cuando yo creo eso, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, estoy en una prueba, pero recuerdo y me apropio y creo, el gozo del Señor es mi Así es, que el fortaleza Señor no nos ha en medio abandonado, de una prueba. que la Exactamente. fortaleza nos los da Él. Amén. Entonces yo Así es. insto que cada fruto se desarrolle en medio de un proceso Un proceso contrario. contrario Sí. a lo que eh, antecede lo que es la expresión, amor, gozo, paz. Y vamos a seguir viendo los frutos. El que viene es paz. Amor, gozo, paz, paz. ¿Cómo podemos desarrollar paz? Eh, ¿O cuál es esa paz en realidad de la que el Señor habla o del fruto que el Señor habla ahí en su palabra? Bueno, yo creo que cuando somos justos, la justicia es resultado de la paz. O sea, si no hay justicia, no hay paz. Una persona pacificadora debe ser justa. Dios es un Dios justo. Por eso su paz sobrepasa todo entendimiento. Así es. Bueno, Pastor. mi esposa acaba de expresar una parte muy importante, ya esa sería como la expresión de la paz que hay en nosotros, llevarla al entorno, sería como permear el entorno de la paz que hay en nosotros. Pero es muy, muy importante tener en cuenta que la manifestación de paz que Dios trae al corazón es totalmente diferente a la que el mundo concibe. Por eso el Así es. Señor Jesucristo dijo, La paz os la dejo, paz os dejo, mi mi paz os paz doy. Y les luego doy, dijo, yo no la doy como el como el mundo la mundo da. la da. Sí. Recordemos que de hecho en el tiempo del Señor Jesucristo, estando los judíos, Judea entero, bajo el dominio del Imperio Romano, una de las cosas por las cuales clamaban los judíos del tiempo del Señor Jesucristo al Señor era precisamente por liberación del Imperio Romano, que ellos Ujú. volvieran a tener la paz. Ellos se veían como nación, Roma les veía como una provincia más de su vasto imperio. Roma tenía 97 provincias y Judea era una de esas 97 provincias. Para Roma, el imperio, bajo el dominio del César, eh, Judea era una más entre sus provincias y los judíos se veían como nación. Entonces ellos querían liberarse de la opresión romana, no pagarles más tributos, tener la libertad de ejercer, desarrollar su culto, ejercitar su fe, cultivar su tierra y Querían no volver a la gloria eso, de David de antes. la restauración del tabernáculo caído de David. Ellos lo esperaban para ese tiempo. Sí, De hecho, fue una de las preguntas que los discípulos le le hicieron hicieron al a Señor el Jesús. día que ascendió. ¿Vas a restaurar el reino de David a Israel en este tiempo? Y el Señor les mostró que no era el tiempo para eso. Pero vuelvo al tema de que la paz de Dios comienza primero en nuestros corazones. Nadie puede dar de lo que no tiene. Recordemos Totalmente. eso. Entonces, precisamente de esa perspectiva fue que el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque los judíos esperaban tener paz en su entorno para luego experimentar ellos La paz internamente la interna, paz. sí. Y es importante decir, Ander y Caro y Amor, mucha gente espera eso. Mucha gente espera que haya paz en Que su todo esté entorno para tranquilo. luego experimentar paz Sí, ellos. Pero alguien dijo en una ocasión que la paz, desde esa perspectiva que la Biblia la enseña, la paz eh, no es estar exento del conflicto, sino experimentar la paz en medio del de ese conflicto. conflicto. Y fue de esa perspectiva también que el apóstol Pablo lo dijo. Mi esposa mencionó hace un momento que el apóstol Pablo dijo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento conforte sus corazones en Cristo Jesús. Era la oración del apóstol Pablo por los discípulos, por las Sí, iglesias de aquel tiempo. Entonces mira que cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, está hablando precisamente de eso. Es una paz que excede
al entendimiento y a la razón humana. O sea, y Sí. muchas veces lo hemos visto. ¿Cómo puede tener paz siendo que tiene un familiar En medio, enfermo? en medio de ¿Cómo la prueba puede del tener conflicto. paz siendo que hay un diagnóstico desfavorable? ¿Cómo puede tener paz siendo que las cosas a nivel financiero no están marchando como desearíamos? Pero allá en el fondo, en nuestro corazón, hay paz, porque la paz de Dios tampoco depende ni del entorno ni de Totalmente. las circunstancias. Viene de parte de Dios a nuestros corazones, debemos recibirla, apropiarnos de ella y vivirla. Amén, así es. Y esa paz la vemos en que, como decía la pastora ahorita, cada fruto se desarrolla en lo contrario a lo que el fruto da. O sea, tenemos paz en nuestro corazón y mira que Jesús se los dijo, mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy. Y estaba él por irse. Iban a pasar una gran tribulación, Pedro iba a negar a Jesús, iba a Persecución de la a la iglesia. persecución, todo, ellos iban a quedar como sueltos y le estás diciendo, aquí les dejo mi paz. Y no Entonces como no el es una mundo paz la que da. dependa de las circunstancias, no es una paz que dependa de lo que vemos, sino de en quién Y fue creemos. muy explícito, no, mi paz no es como la que el mundo da. Así es. Mi paz es contraria, o sea, en medio de pruebas usted debe tener paz. Amén, amén, así es. Eh, seguimos con el siguiente fruto, Carito, ¿querías decir algo? Pasamos al siguiente fruto. La paciencia. La paciencia. Y aquí es donde más vemos el ejemplo en que cómo forjamos paciencia cuando nos toca ser pacientes y no cuando el entorno se da para ser pacientes. Así De es. hecho, a los pacientes en un hospital se les llama pacientes porque les toca hacerlo más, no porque ellos lo son en sí. En un hospital o te eres paciente o no te atienden. Entonces Total. tienes que desarrollar la paciencia allí. Y en esta época más. Sí, donde Y la en salud nuestro no está medio más. Ajá. tan bueno. Pero a veces también le pedimos, Señor, dame paciencia con este hermano, con este hijo, con esta Señor, persona. paciencia, Señor. Paciencia se toca aquí. El prójimo no quiere colaborar. Y de hecho, porque no colabora es que el Señor te está dando paciencia, te está dando la oportunidad a que seas paciente con el prójimo. Y Entonces, Dios es un buen maestro porque hasta que tú no aprendas a desarrollar la tremendo. paciencia, no te va a dejar o no te va a impedir que tú vivas procesos de paciencia, poniéndote personas difíciles, Así situaciones del es. entorno que te pueden, que no te agradan porque tienes que desarrollar paciencia sí Hay o que sí. desarrollarlo y es un fruto del Espíritu. ¿Le has pedido al Señor dar frutos del Espíritu? Pues agradécele en los momentos contrarios o agradécele cuando ese hermanito te colma la paciencia, porque allí es donde vamos a desarrollar paciencia. Ahí lo vamos a ver con ojos de amor, ahí vamos a tener esa paz, vamos a sentir esa paz que sobrepasa todo Ahí vamos a entendimiento ser porque Él no mansos, hay que colabora. desarrollar mansedumbre, Entonces, sí, y vienen más. templanza. Hay hermanitos, No. te lo llevo, te lo mando, dice Caro. Hay hermanitos que son herramientas de Dios. El Señor los bendiga grandemente por ayudarnos a forjar todos Sí, estos son frutos. herramientas. ¿Qué dices tú, Carito, de la paciencia? No, yo le digo, Paciencia, Señor, paciencia. paciencia, Señor, dame paciencia con no, la paciencia es algo complicado. Sí, total. Complicado, pero bueno, Dios es un fruto de Él y sé que Él nos los ha entregado y lo vamos a empezar y lo hemos venido desarrollando. Y es también como esperar cuando de pronto se forma esa tensión, saber esperar, saber hablar y poder calmar esa situación o ese entorno que nos puede generar el vuele del bloque. Entonces, esperar, yo sé que el Señor empieza a orar y podemos desarrollar ese fruto, aunque nos cueste mucho, pero sé que el Señor sigue obrando en nosotros. Así es. Y mira que yo pensaba que era paciente, que era muy paciente, y yo no soy paciente. Y el Señor
poniendo a prueba esa paciencia me ha llevado de pronto a momentos donde tengo que esperar mucho, donde yo pensaba que algo que otro hacía no me iba a molestar o iba a ser paciente con esa persona, pero no digas que eres paciente O solo sea, ¿te como ha por pasado decirlo. que Sí, sí, confesiones, les confieso ese pecado. Que en realidad he forjado la paciencia aún más de lo que pues la creía que tenía y en realidad confiar en Dios y esperar es uno de los frutos porque es paciencia. Uno cree que, bueno, Señor, ya hice, ya oré, estoy esperando, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Y el Señor se toma su tiempo a veces. Yo creo que el Señor a veces se toma mucho su tiempo, No, él es pero muy es el paciente. mejor tiempo, Él ¿cierto? es muy paciente. Y esa paciencia que nosotros debemos forjar es porque el Señor también las ha tenido con nosotros. Oh. Yo en eso he pensado mucho últimamente en que el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo y sería mal de mi parte no tener paciencia con otros. A veces uno como que dice, esta persona ya debería ser madura y y como que, ok, y no colabora, pero recuerdo que el Señor ha tenido paciencia conmigo y se me pasa. Entonces, la paciencia hay que forjarla con momentos que dan Quiero decir algo, para me permite, pastor. forjar paciencia. Ahorita que estamos hablando de este tema tan interesante, vino a mi mente ese cuadro de Jesús humanado. Jesús fue 100% Dios, Dios, 100% hombre, 100% hombre, sí. ¿cierto? Y yo pienso que el Señor hubiera podido venir sin vivir tantos procesos y salvarnos, simplemente salvarnos, ¿verdad? Ujú. Pero cuando Él se hizo hombre, Él fue nuestro máximo ejemplo. Y yo he escuchado a gente diciendo, es que yo no sé amar, es que yo no tengo paciencia, es que yo no tengo esto, o sea, no puedo hacer esto. Pero si Jesús en su Humanidad. humanidad 100% hombre nos mostró que sí se puede, sí se puede. Entonces, imagínate a Jesús tratando con esos 12 discípulos. O sea, la paciencia que tuvo que tener, el amor que tuvo que Tremendo. tener por ellos cuando Pedro no estaba todavía formado. Afianzado, Tuvo sí. Jesús que desarrollar mucha paciencia para soportar a Pedro. Y no eran Y bueno, dos, y a Pedro y tres, a otros. eran 12, Entonces, yo creo que sí se con sus puede. temperamentos cada Sí, uno. nomás imaginarnos ese ejemplo tan precioso de Jesús, Así podemos es, lograr ser pacientes. así es. Bueno, yo quiero también acotar algo. Veo que el reloj corre, pero Sí, la verdad que el tema que hemos abordado hoy es muy interesante y es necesario abordar estos temas porque tienen que ver con lo que somos en esencia como hijos de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, que es un tema distinto, estamos hablando de manifestaciones del poder de Dios en en nosotros, pero el nosotros, fruto del Espíritu Santo habla de lo que somos Exacto. nosotros, del en desarrollo esencia. del carácter, es la imagen de Cristo en nosotros. Y yo Así es. quiero retomar la idea que mencionaste con respecto a los pacientes desde una perspectiva clínica, ¿verdad? Los Sí, pacientes se llaman pacientes en una clínica o en un hospital porque de verdad les toca ser pacientes, pacientes. desarrollar la paciencia. Y eso es muy importante, porque no solamente en el entorno clínico, sino en muchos otros aspectos de la vida nos toca desarrollar la paciencia. Pero quiero también observar o que tomemos la palabra paciencia desde esa perspectiva etimológica. ¿Qué es etimología? Bueno, no nos enredamos tanto, es ir A la a raíz la de la ciencia palabra. que estudia el origen de las palabras, el origen y el significado. Y la palabra paciencia está compuesta por dos palabras que son conocidas en nuestro idioma, que son paz, ya la vimos, Y y ciencia, ciencia, que es sabiduría. Entonces, conocimiento. paciencia, ¿qué es? Es tener paz en nuestro corazón y usarla con sabiduría. Eso es paciencia. Y es precisamente lo que Dios nos quiere enseñar. Tener paz, pero no ser sabio, es estar incompletos, ¿verdad? Y ser sabios, pero no usar de paz, también en la práctica, de algún modo, hace que estemos incompletos. Y es precisamente por eso que acabo de decir que es difícil desarrollar la La paciencia, paciencia. porque es aprender a actuar sabiamente frente a cualquier situación, aún frente a aquellas situaciones donde trabajas con personas, donde interactúas con personas que te vuelan la piedra. Volar la piedra, dícese de, de agarrar rabia,
frente a cualquier situación, Y enojarse. querer explotar. Punto. Volvemos. Ok. Entonces es precisamente aprender a actuar sabiamente aún frente a personas que no son fáciles de tratar. Pablo dijo que debemos soportarnos los Soportarnos unos a los otros por en amor. el amor del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, ahí también nosotros desarrollamos paciencia. Cuando estamos en un proceso académico, laboral, con metas de adquisición de algunas cosas, en el aspecto sentimental, en lo que tiene que ver con la economía, muchas veces no administramos adecuadamente y tenemos que aprender en un proceso a administrar bien y en ese proceso se pone también a prueba la paciencia. Todo lo que te ponga a esperar, óigase bien, todo lo que te ponga a esperar cuando amas a Dios es para desarrollar paciencia en ti. Amén. 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 Así es. Quiero recordarles también, tomando otra vez la carta de Santiago, aquí dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Paciencia. ¿cierto? Habíamos hablado, cuando estábamos hablando del gozo, que cuando nos hallemos en diversas pruebas tengamos gozo. Y el versículo 3 nos resalta que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Una persona Paciencia. que tiene fe puede producir paciencia. Dice, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, lo que estaba diciendo el pastor. La paciencia también nos lleva a ser sabios, A ¿sí? ser sabios. Sí es la paz manejada con Con sabiduría. sabiduría. Tener paz en ese momento. Exactamente. Vamos con dos frutos, benignidad y bondad. Benignidad y bondad. Y aquí me produce como que parece que fueran lo mismo. Benignidad, algo como ser bueno, bondad, como que expresarlo. Pastor, ¿qué nos dice usted? Porque ahorita Me tiraron la bolita mía ahí, ¿no? Pero bueno, aquí traemos vamos a al experto. intentar, no desde la experticia, porque la verdad Ok, estamos ok. aprendiendo todos, Sí, pero podríamos definirlo de la siguiente forma. La bondad es una manifestación de la benignidad. Entonces podríamos decir que la persona puede ser benigna cuando Dios está en él. Recordemos que ok. el mismo Señor Jesucristo dijo, alguien le dijo, maestro bueno, Sí. Nicodemo, cuando vino a él de noche, maestro bueno. Y el Señor Jesucristo le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. O ¿O fue el sea, joven rico? hablando del Padre. También Nicodemo. Ok. Entonces, la Biblia dice también, el apóstol Pablo después dice que no hay justo ni a un uno. Ni a uno. Entonces, nosotros podemos desarrollar esa benignidad para expresarla como bondad solo cuando Dios está en nosotros. La persona benigna es aquella persona que busca apartarse del mal, porque benignidad nos habla de vivir en el bien, o sea, permanecer en el bien, que nuestra cotidianidad se desenvuelva precisamente Hacer el bien, en hacer en el obrar bien. bien. Pero una persona benigna expresa la benignidad que en esencia hay en él a través de bondad, acciones Acciones de bondad. bondadosas. Y Ok. volvemos a lo que decíamos hace un momento, que nadie puede dar de lo que no tiene y que cada semilla produce de acuerdo a su naturaleza. Ujú. Entonces es la vida de Dios en nosotros la que nos hace ser benignos. Ahora, tampoco es un tema que se logre de la noche a la mañana, porque el apóstol Pablo dijo, cuando habló de la regeneración y cuando habló de la transformación, él dijo que el hombre natural, recuerden, está que viciado. Y la palabra viciado nos habla de acostumbrarse a una serie de vicios, habituarse a una serie de vicios, y es precisamente lo que genera una lucha. Los dichos, valga la redundancia, son muy dicientes, son una Ujú. expresión muy clara de lo que en esencia son las personas. Recuerden que antes decíamos, el que da lo que tiene, a pedir se A queda, pedir se ¿verdad queda. que sí? Lo mío es mío Y nadie Quita. me lo quita. y nadie me lo quita. Esa era la
la actitud de nosotros cuando no teníamos al Señor. Es Egoísta, sí. una manifestación de la naturaleza humana, de esa Viciada, sí. naturaleza humana caída, que expresa egoísmo, que no sabe hacer el bien, no lo sabe hacer. Por eso muchos tienen lucha, porque se trazan metas ellos en su fuerza. Me dicen, voy a cambiar, voy a empezar a portarme mejor, voy a empezar a ser bueno. Y se frustran, no lo logran, porque la benignidad también es resultado de la vida de Dios en nosotros. Proviene de Entonces, Dios, sí. como la pregunta fue, para retomar, la pregunta fue cómo relacionarlas, pero también diferenciarlas. La benignidad es precisamente una expresión de la vida de Cristo en nosotros, y la bondad es cómo nosotros manifestamos la vida de Dios en nosotros. Pastor, entonces, escuchándolo a usted, digo que la bondad y la benignidad nos hacen ver la necesidad de nuestro hermano, nos Total. hacen ver la necesidad de nuestro hermano, y ahí cuando vamos a poner Te veo bien, Karen. y ahí poner en práctica, colocar en práctica Eso, tanto. esos frutos. Y en resumen es servir y hacerle el bien a nuestro prójimo. Ujú. Y la misma palabra nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, sí estamos bien ahí, ¿verdad, Pastor? Así es. Así es. Así es. Entonces nos queda claro los frutos de benignidad y bondad, ¿cierto? Total. Siguiente fruto, fe. Fe. Y parece que no fueron frutos, parece que no fueron frutos, ¿cierto? Pero el Señor dice que nos dio a cada uno una medida de fe. No dice que a algunos les dio menos, que a otros les dio más, no, nos dio una medida de fe. Y con esa medida de fe nosotros podemos acercarnos a Dios. Y hay que también desarrollarla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa fe? También con cosas contrarias, ¿cierto? ¿Cómo podemos poner en obra la fe cuando estamos arrinconados? Y aquí, bueno, quiero contar un testimonio. Y si se nos va el video, pues pueden seguir escuchando el audio, pero ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa fe? En cierta ocasión, eh, estaba trabajando como docente. A mi hermano le tocó pasar una crisis muy fuerte donde le estaban pidiendo un dinero y si no respondía, pues iba a haber consecuencias, y ya ahí lo dejo pues a la imaginación, pero eh, le oré al Señor, le oré al Señor. En ese momento mi empleo no daba como para de pronto ayudarle a pagar esa deuda, pero solo cuando estoy arrinconado en ese momento donde no hay nada más que hacer, sino solo Dios nos responde, entonces confié en Dios y de hecho recuerdo que fui a la casa de mis pastores, oramos y confiamos en que el Señor iba a dar la provisión. Amén. Y así sucedió. En menos de una semana, para la gloria de Dios, yo tenía un nuevo trabajo, pude solucionar la deuda que él tenía y el Señor me dio una bendición aún mayor porque aún sigo en ese trabajo y el Señor me ha bendecido mucho. Entonces, a veces nos toca estar en esos momentos donde solo dependemos de Dios, y qué bueno que podamos depender de Dios y no solamente en esos momentos cuando nos toca, sino en todo tiempo, que reconozcamos que nuestra dependencia es total es de Dios, que sin fe es imposible agradarle y que le agrademos al Señor. Total. Sí, vuelvo aquí a recordar lo que decía nuestra hermana Carolina. Pienso que para desarrollar fe tenemos que estar apegados a la vid. Si no estamos apegados a la vid, que es Cristo, no podemos hacer nada. Amén. Entonces, Pastor, ¿qué nos quiere decir acerca de fe para Bueno, reforzar? la fe es tanto una virtud como un fruto del Espíritu, ¿no? Sí. La Biblia también habla de la fe como don y dice que algunos tienen un don de fe
Es como un nivel de fe mayor a la fe que pudiera tener otra persona. Pero la fe como fruto también debe ejercitarse en la vida diaria y por lo tanto también hay que desarrollarla y se desarrolla solo cuando somos desafiados. La fe tiene que ser probada, dijo el apóstol Pedro, y dice que como el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, así también nuestra fe para que sea hallada más preciosa que el oro. Y bueno, creo que no hay que ahondar mucho en esto porque realmente todos los que hemos decidido Sí, caminar con el Señor y hemos decidido dedicar nuestras vidas a Él, hemos vivimos sido por fe. desafiados, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el servicio, en la salud, los que ya tenemos un hogar, hemos sido desafiados también al Así construir es. hogar, hemos sido desafiados. En cualquier proceso que enfrentemos los hijos de Dios, la fe va a ser probada. Entonces, es importante decirle a los que en este momento se encuentran en esas situaciones de desafío en su fe, que vas por buen camino. Cuando no esté pasando nada que desafíe tu fe, pellízcate, dijo un amigo mío. Pellízcate porque algo no está bien. Pero Algo no si está bien. estás viviendo situaciones que prueban tu fe, vamos bien. Vamos bien. Últimos dos. Mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Creo que fue Moisés quien escribió que fue una de las personas más mansas, o fue humilde. Fue manso, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo en una sociedad donde todo el mundo se quiere pasar de vivo o quieren abusar de nuestra nobleza, diría un personaje, cómo ser mansos y, y desarrollar ese fruto? Bueno, voy a mencionar algo y luego pues les doy aquí la oportunidad a estas preciosas damas. Eh, son los dos últimos, ¿no? Mansedumbre y templanza. Recuerden que estamos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Entonces, son los dos últimos frutos que menciona aquí, la mansedumbre y la templanza. Yo creo que también estos dos van de la mano. Eh, esa templanza puede ser vista también como dominio propio. Ese dominio propio es no perder la mesura, no perder esa cordura espiritual, aunque seas desafiado a hacerlo. Es mantenerte en la posición que debes como hijo de Dios. No es fácil. Nada de lo que hemos mencionado hoy es fácil. Pero una persona mansa, también tiene templanza, aunque parezca que no. Y aquí vale la pena entonces traer a colación el dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente. O sea, ser mansos no te hace ser una persona que pierda el control. Ah, no, perdió, no tiene el control. Lo tienes, aunque expreses mansedumbre. Y entonces yo creo que vale también la pena, no sé si estoy haciendo un trabalengua, espero estarme haciendo entender. Sí, También es importante aquí establecer una diferencia, decir lo que es mansedumbre y lo que no es. Ser manso no es, no es no reconocer nuestros derechos. Ser mansos no significa aceptar injusticias, por ejemplo. aceptar injusticia. Ser manso no significa que no debamos aprender a decir que no. Siendo mansos, habrá momentos en los que tú tendrás que decir que no. Sobre todo si aquello que vienen a pedirte esperando un sí daña a la persona que viene a buscarlo. Sobre Claro. todo si aquello que vienen a pedirte esperando un sí te deja mal parado como hijo de Dios. Va a hablar mal de tu integridad. Entonces, Ahí es ahí, donde se tiene aún siendo templanza. mansos, hay que aprender a decir que no. La mansedumbre no está relacionada con permitir que todos pasen por encima de ti. A veces tendrás que hacerte a un lado. eh, no es porque también el Señor dijo, o sea, no te defiendas, escrito está, mía es la venganza, yo Yo pagaré, pagaré, dice el sí. Señor. Pero el Señor también dijo cosas que son fuertes como no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los marranos. O sea, hay un momento en el que siendo mansos, Dios mismo nos va a indicar dónde hacer el pare y dónde decir, bueno, esta vez no puedo. Y eso no hace que dejemos de ser mansos. Recordemos también que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, es ligera. Entonces, relacionado con esto, nosotros solo podemos ser mansos si lo aprendemos del Señor Jesucristo. De Moisés también la Biblia dice que fue el hombre más manso que había sobre la tierra. Entonces, esto es muy desafiante, pero requiere también aprender a contextualizar lo que es tener paciencia, porque, por ejemplo, en el aspecto conyugal, para que una mujer sea mansa, no tiene que permitir que la maltraten física o verbalmente, ¿no? Porque como tú eres mansa, entonces déjate maltratar, déjate agredir física, verbalmente, permite que ese hombre que no te valora, maltratador, lo digo en esos casos especiales, porque no todas las relaciones conyugales experimentan o viven lo mismo. No significa que por ser mansa esa mujer y expresar la mansedumbre que el Señor ha traído a ella, pierda su dignidad y su valor de mujer para ser mansa. No sé si me hice entender. Sí, totalmente. Y es que veo que sí van de la mano, porque templanza es doblegarte, dominio propio, saber cuándo debes ser, cuándo debes perdonar, cuándo debes hacerte a un lado. Hay una frase que dice, no ganes una discusión, gana un amigo. Entonces, ¿cuándo ser eso? ¿Cuándo utilizar eso? Y cuándo también hacerte valer, reconocer la valía que tienes. Creo que si la persona no tiene dominio propio, no puede desarrollar mansedumbre. Y creo que también la mansedumbre también está relacionada mucho con la paz. Pues porque tú puedes de pronto ser resolutivo en un conflicto, manifestando la mansedumbre sin ofender, sin dañar y sin dejarte dañar. Eso creo que es la expresión práctica. Exactamente. La expresión correcta de la mansedumbre. Y vuelvo y repito, está muy apegada a la templanza, a ese dominio propio. Así es, pastora. Bueno, yo pienso que en la templanza, como lo dice la palabra, es dominio, ¿verdad? Dominio propio. Y es que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no, ¿cierto? Sí. Y va muy ligado a eso, no dejarnos pues influenciar, no dejarnos confundir y que podamos estar firmes y poder defender la fe y poder defender en lo que hemos creído, ¿cierto? Entonces, de eso hace parte la templanza y que a lo malo lo podamos llamar malo, ¿cierto? Y a lo bueno, pues darle también su lugar. Entonces, estar firmes, de eso nos habla la templanza. Amén, así es, Carito. Y más en estos tiempos en los que se quiere cambiar o tergiversar las cosas, mantener uno esa convicción en lo que hemos creído, saber llamar a lo bueno, bueno y defenderlo. Si creemos en la familia, si creemos en que la familia está formada por hombre, mujer, en la casa, defender eso y no doblegarnos solo por aceptar de pronto minorías. Creemos en Dios y Dios fue quien los instituyó y en Él es en quien creemos, en Él basamos nuestra verdad. Y a lo malo llamarle malo, como debe ser. Y hemos visto los frutos del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, quería finalizar con lo que Carito se me adelantó un poquito, pero que es fundamental para estos frutos. Y dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Si queremos que el Señor escuche nuestras oraciones o que todo lo que nosotros le pidamos a Dios nos sea hecho, ¿qué debemos hacer? Llevar mucho fruto, mucho fruto. Una persona que lleva mucho fruto no va a pedir algo malo, ¿cierto? No va a pedir la venganza para algo que le hayan hecho, no va a pedir excesos ni estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene los frutos del Espíritu. He demostrado eso. Entonces, si quieres que el Señor responda a todas tus oraciones y que dice, si mis palabras
permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Todo es todo. Y si no existe, Dios lo crea porque Dios es creador. Entonces, ¿cómo podemos pedir todo? Teniendo los frutos del Espíritu, Pero está esa llevando condición. muchos frutos. Hay una Exacto. condición Esa es la para condición, recibir de todo, hecho, que permanezcamos permanecer en Señor. Él. Si no De hecho, permanecemos, de eso hablaba este pasaje que les leí, que Él es el David, pámpano, la vid, perdón, y nosotros nosotros los somos los pámpanos. Entonces, tenemos que estar ¿dónde? En Él, aferrados a Él. Somos esas ramitas. Y, y eso, si quieres que tus oraciones sean contestadas, lleva mucho fruto. Desarrollar los frutos es lo que hemos visto hasta el momento. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como buena tierra. Ahora somos buena tierra, crecemos, vamos a dar frutos. Amén. No sé si alguien quiere decir algo más, sino para orar. yo creo que para finalizar de este tema, la iglesia o los creyentes tenemos que entender que sí o sí debemos desarrollar fruto porque es el carácter de Cristo. Total. Y si nosotros como creyentes decimos que creemos en Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos. Así es. Y es la necesidad para que la iglesia sea un organismo vivo ante la sociedad, sea luz y sal, debemos manifestar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y algo muy importante que me viene ahorita que dice, es que Jesús se acercó a una higuera que la vio muy frondosa y que estaba presumiendo de dar frutos, se acercó y vio que no tenía frutos y la maldijo y se secó. Y es importante, es muy, muy importante eso. Si nosotros presumimos de estar dando frutos, demos los frutos, porque si no, Y revisarnos, revisar qué revisar frutos no eso. tenemos o revisarnos qué frutos estamos manifestando correctos y qué frutos incorrectos todavía de esa vieja naturaleza están allí manifestándose para desechar ese tipo de frutos porque ya estamos, dice la palabra que fuimos, se me escapa, Injertados. fuimos injertados en la vid, ¿verdad? Entonces no podemos estar dando frutos contrarios porque ya Exactamente. estamos injertados en la vid que es Cristo. Amén, amén. Y si Carito quiere decir algo y nos acompaña con una oración final. Bueno, en resumen, algo que dijo mi pastor al principio, y es que el resultado y la evidencia de esos frutos es que el Espíritu está en nosotros, el Espíritu del Señor está en nosotros, amén. Entonces los invitamos a que podamos cada día desarrollar los frutos del Espíritu, que cuando vengan esas dificultades, esa es la ocasión perfecta para que el Señor empiece a orar, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, gracias por este momento especial, Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, charlar sobre esta palabra que tú dejaste, Señor. Gracias porque sé que cada día vivimos dispuestos, Señor, a vivir, oh Dios, los frutos de tu Espíritu, Señor. Queremos verlos reflejados, oh Dios, en nuestras vidas. Queremos verlos reflejados en nuestra familia, Señor. Y en cada una de esas personas, Señor, que verán este podcast, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque tu amor infinito, Señor, nos permite vivir cada uno de estos frutos, Señor. Queremos que sean evidentes, Señor, como hijos tuyos, Señor. Ese es el resultado de que tú vives en nosotros, Señor. Es el resultado de que tú moras en nuestras vidas, Señor. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por mis pastores. Gracias por Anderson, Señor. Gracias porque podemos compartir de tu palabra y que tu amor cada día, Señor, abunde en nuestras vidas para poderlo compartir con cada persona, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a que si no estás suscrito te suscribas, nos sigas. Puedes ver este episodio tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, los invitamos a ser de los primeros en seguirnos. Y muchas gracias, pastores, por acompañarnos y Carito. Gracias por la invitación, Gracias. Anderson. Gracias, Ander, por invitarnos. Gracias a todos y recuerden
manifestar los frutos del Espíritu Santo en sus Amén, vidas. amén. Una relación íntima con el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Chao.